Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en nuestra caminata de oración. En el libro de Isaías, capítulo 6, la Biblia dice que Isaías entró al templo y vio al Señor en un templo alto y sublime. Y allí, después de recibir el toque en sus labios del tizón que perdonaba sus pecados, él oyó la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La Biblia dice que Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Mucho se habla acerca del llamado de Dios. La comprensión correcta del llamado de Dios es muy importante para los cristianos. Erróneamente muchos creyentes piensan que el llamado de Dios es algo que solamente Dios hace a unos pocos de sus hijos. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que la Biblia enseña realmente que Dios quiere que todos aquellos que ha tomado por hijo y todos aquellos que tienen una relación personal con Él le estén sirviendo y estén adorándole a través de su servicio. El llamado no es para unos pocos cristianos, es para todos los cristianos. Para todos los cristianos. La Biblia enseña que a través del Espíritu Santo el Señor nos ha dado dones espirituales que son para edificación de la iglesia. Y los dones no son otra cosa que capacidades espirituales para servir a Dios. Capacidades espirituales para servir a Dios en la iglesia, para glorificarle en la iglesia y para que la iglesia extienda su reino. Y la Biblia enseña que el Espíritu Santo soberanamente ha dado esos dones a quien quiere, según su entendimiento y no según la voluntad del hombre. Pero enseña que todos los creyentes tienen al menos un don. Todos los creyentes tienen al menos un don, tiene cada creyente. Y estos cristianos que a veces piensan que no tienen ninguna manera de servir al Señor, lo primero que tendrían que preguntarse es: ¿cuál es el don que Dios me ha dado para yo servirle para edificación de la iglesia? Y con respecto al llamado, pues Dios te va a llamar de acuerdo al don que te ha dado. El don que Dios te dio, Él te llama a servirle según ese don. Y la única respuesta que tú tienes que tener es: heme aquí, Señor. Si en algún momento crees que no tienes la capacidad, pues Dios te va a usar de acuerdo a tu capacidad. Y tú vas a poder crecer en cuanto a esa capacidad, desarrollar esa capacidad. Si Dios te dio el don de ser maestro, pues a lo mejor vas a tener que ponerte a estudiar más la Biblia, leer algunos libros, empezar a buscar la oportunidad de asistir a algún taller de capacitación para maestros y empezar a capacitarse en ese don. Si Dios te dio el don de evangelista, pues vas a tener también que ponerte a escudriñar más la Biblia, a orar, a pedirle a Dios que te dé sabiduría y empezar con ese amor que Dios puso en tu corazón por las almas, empezar a predicar el evangelio. Lo que la Biblia enseña, mi hermano, es que todos los cristianos están llamados. Lo que pasa es que realmente pocos cristianos responden al llamado. Y ahí es donde está el verdadero problema. Ahí es donde está el verdadero problema del asunto. En que tú respondas al llamado. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Lo que Jesús dijo no fue: la mies es mucha y los cristianos pocos. No, los cristianos no son pocos. Los que son pocos son los obreros. Porque hay pocas personas a veces dentro de la iglesia que tienen la disposición a ser verdaderamente un obrero para Dios, un servidor de Dios de acuerdo al llamado de Dios, de acuerdo a lo que Dios les dio como don y lo que Dios espera de Él. Así que orad al Señor de la mies, que envíe obreros que puedan servir verdaderamente al Señor, que puedan servirle con amor, que puedan servirle con pasión, que puedan servirle con compromiso al Señor. Dios quiere que tú seas uno de esos obreros que le sirve, uno de esos obreros que está comprometido verdaderamente con el servicio al Señor. Es tiempo de que empieces a pensar cuál es el don que Dios me ha dado. Estoy ejerciendo el don que Dios me ha dado. Porque no es solamente el asunto que me digas: bueno, pero yo estoy sirviendo en la iglesia, pero sirves en el don que Dios te ha dado. Porque Dios tiene un llamamiento para ti. Dios tiene un llamamiento para ti y Dios espera que tú lo hagas. Ahora, lo interesante es que servir en las viñas del Señor
servir en la iglesia, servir al Señor para edificación de iglesia, no es una carga, se convierte verdaderamente en una bendición. Una de las cosas más hermosas que un cristiano experimenta en su vida es poder servir al Señor, poder experimentar el fruto del servicio al Señor, poder estar en la iglesia y saber que tú eres alguien útil para la gloria de Dios, que Dios te está usando, que Dios te está bendiciendo y que tú por tu labor estás bendiciendo a otras personas. Es interesante que cuando vamos a servir, nosotros a veces pensamos que Dios va a arreglar todo el asunto de tal manera que todas las condiciones están creadas. Bueno, eso pasa en el mundo. Cuando una compañía te contrata para hacer un trabajo, para hacer un servicio, pues ellos garantizan todo. Garantizan todas las herramientas que necesitas para hacerlo, el puesto de trabajo, el lugar donde vas a hacerlo. Posiblemente también garanticen otras cosas como seguros y demás. Pero en la viña del Señor el asunto es la fe. Muchas veces cuando vas a servir a Dios y miras adelante dices, pero no están las condiciones creadas o no es el momento adecuado. Pero en este caso lo que pesa más no es las condiciones, sino la seguridad de que Dios te llamó, la seguridad de que Él te dijo, ve, la seguridad de que es Él quien te está enviando, porque Él en el camino irá dándonos las condiciones que necesitamos, porque Dios quiere que nosotros demos pasos de fe con Él, pasos de fe con Él. Quiero decirles que cuando Isaías vio esta visión en el templo, la Biblia comienza diciendo en ese capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías fue un rey que el principio de su reinado fue un buen reinado, era un rey de Judá, que fue un rey que obró conforme a lo que Dios quería que obrara. La Biblia dice que obró conforme a su padre David, o sea, hizo las cosas bien, pero a medida que fue creciendo como rey, se enalteció su corazón, para su ruina, dice la Biblia. Se enalteció su corazón y hizo algo a lo que él no fue llamado. Él quiso entrar al templo a ofrecer incienso al Señor. Pero la Biblia aclaraba, y él lo sabía, porque los reyes tenían que leer la Biblia todos los días, incluso tenían que escribirla. La ley decía que los reyes de Israel tenían que escribir ellos su propia copia de la ley. Él sabía que la Biblia enseñaba que solo los sacerdotes, descendientes de Aarón, podían entrar al lugar santo y solo los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Pero él violó esto, él quiso entrar a ofrecer incienso que se hacía en el altar del incienso que estaba delante del velo dentro del lugar santo. Y cuando él lo hizo, la Biblia dice que inmediatamente los sacerdotes se opusieron a lo que él estaba haciendo. Entraron todos los sacerdotes y le dijeron, oh rey, tú no puedes estar aquí. Pero él dijo que sí, que él lo iba a hacer. Y ellos insistieron en sacarlo del lugar, pero él no. Él quiso hacerlo según su voluntad. La Biblia dice que al momento salió lepra en su frente y el rey fue leproso. Y la Biblia cuenta que el rey murió leproso. Incluso no pudo seguir reinando, tuvo que reinar su hijo. Él tuvo que ir lejos a vivir, apartado de la civilización, y su hijo reinó en su lugar. Lo que sucedió con Usías es que él quiso hacer algo a lo que no estaba llamado. Nosotros pudiéramos pensar que tal vez cualquiera que lo hubiera visto, que tuvo buena voluntad. Bueno, yo he honrado a Dios, he sido un buen rey, voy a servir al Señor. Pero la Biblia lo que dice es que él se exaltó en su corazón, que él sobremaneramente se creyó más de lo que realmente era su deber y sus oportunidades. Y eso fue un pecado claro en la palabra de Dios. Él lo que estaba haciendo era algo a lo que Dios no lo llamó. Había hecho bien lo que Dios lo llamó, hizo mal a lo que Dios no lo llamó. A Dios llamó para eso a los sacerdotes, no al rey de Israel. Bueno, Isaías es llamado como un profeta de Dios. Y Dios le dice, ¿quién irá por nosotros? Y él dice, heme aquí. Isaías fue un llamado a ser un profeta, no fue llamado a ser rey, no fue llamado a ser sacerdote. Pero nosotros descubrimos en el libro de Isaías y también en otros libros donde se habla de él, que él cumplió con el llamamiento que Dios le hizo, y en ese se enfocó. Querido hermano, Dios tiene un don para ti y un llamado. Enfócate en ese llamado.
Enfócate en ese don y sirve a Dios conforme a esos dones, conforme a ese llamado. Pero eso también implica no vayas a ir a hacer algo a lo que Dios no te llamó. Si Dios no te llamó a ser pastor, no seas pastor. Si Dios no te llamó a ser un servidor, no seas servidor. Si Dios no te llamó a ser un maestro, no seas maestro. La Biblia dice que algunos se hacen maestros a sí mismos y tienen mayor condenación. Oh, esas palabras son duras, hermano. Mayor condenación. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a eso y tú quieres serlo. Entonces asegúrate bien a qué Dios te llamó. Porque Dios quiere que estés sirviendo al Señor. Y Él tiene un llamado para ti. Y Él quiere que tú estés insertado en su obra conforme al don y al llamado que Él te ha hecho. Pero quiere que lo hagas en lo que Él te llamó a hacer. En lo que Él te llamó a hacer. El templo había sido profanado por Usías. Y en ese mismo año en que muere el rey Usías, la Biblia dice que Dios santificó ese templo. Porque Isaías llega allí y Dios limpió el lugar. Dice la Biblia que Isaías vio al Señor sentado en ese trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y entonces allí estaba esos serafines tomando carbón de allí del altar y tocando los labios de Isaías, y de alguna manera Dios mostrando que Él volvía a santificar ese lugar y que ahora Él estaba allí para bendecir. Bueno, si nos equivocamos en algún momento, si tú crees que en algún momento has estado sirviendo en un don equivocado y que tal vez no era el tuyo, pues entonces también tienes el recurso de ser santificado, de pedir perdón a Dios y decir: Señor, tal vez estaba sirviendo en algo que no es a lo que yo verdaderamente estaba llamado. Y puedes hablar con Dios, pedir perdón a Dios y recomenzar con Dios, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos, de segundas oportunidades también. Hermanos, concluimos diciendo esta gran verdad: Dios te dio un don. Si eres un hijo de Dios, salvado por la sangre de Jesucristo, Dios te dio un don para servirle a Él en la iglesia. Y Él quiere que tú respondas al llamado, porque Él necesita obreros. La Biblia nos dice, la iglesia necesita obreros. Grande es esta viña y Dios quiere que nosotros seamos sus obreros. Y cuando nosotros nos disponemos a ser los obreros que Dios quiere que seamos, cuando nosotros decidimos que verdaderamente yo voy a estar en la iglesia siendo un obrero de Dios, teniendo valor mi presencia allí para su gloria, ese es el mayor gozo, hermano. Esa es la mayor felicidad. Asegúrate de saber claramente cuál es el don. Ora por él. Investígalo, búscalo. Empieza a preguntar a otros: ¿qué crees que yo, qué don tengo yo? Y empieza a investigar en la iglesia de Dios y en tu vida espiritual y con Dios cuál es el don. Capacítate en él y empieza a servir a Dios y descubrirás el gozo del servicio. Y si has estado sirviendo en algo a lo cual Él no te llamó, pues entonces también es tiempo de que digas: Señor, quiero recomenzar, quiero enfocarme en lo que verdaderamente tú quieres que yo me enfoque. Y los demás que ya estamos sirviendo al Señor, la Biblia nos dice: oye, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos para que Dios siga enviando obreros, porque Dios quiere obreros en su obra. Dios no quiere calientabancos, Dios quiere obreros en su obra. Y la mejor manera en que nosotros nos vamos a servir en el mundo del Señor es sirviendo con gozo al Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Estoy gozoso de poder estar nuevamente con ustedes en esta caminata de oración que se ha hecho costumbre y que estoy contento de que así sea. Que Dios les bendiga.